Bueno, estamos el día de hoy aquí presentando a Sergio Valdés y Carla Canizales, que ellos tienen el proyecto de Voces de la Ciudad. Y bueno, Voces de la Ciudad es un proyecto documental que retrata estas y otras historias con el objetivo de crear un acervo digital que recuerde de dónde venimos, pero sobre todo hacia dónde vamos. Estas historias pueden ser de carácter social y político, incluyendo las batallas más valiosas que ocurren en la zona metropolitana y sus alrededores. Historias que remiten a lo nostálgico, a los valores del ciudadano y a la memoria colectiva. Historias de jóvenes talentosos en su lucha por salir adelante, así como de personajes atípicos o ejemplares de realidades ajenas a la nuestra. Muchas gracias por estar aquí y bueno, pues escuchamos lo que nos tengan que compartir. Bueno, el proyecto inicia el 1 de enero de este año, ¿verdad? Sí. Pues bueno, adelante, les doy la palabra. Muchas gracias. Gracias. Bueno, gracias por invitarnos. Es muy importante para nosotros tener espacios en los que se nos permita dialogar un poquito con la gente, con el público, pues. El proyecto recién inicia este año, pero en realidad es un proyecto que lleva como que varios años sembrando sus raíces, básicamente. Nos llamamos Voces de la Ciudad. Básicamente todo esto nace de las historias, del contar historias que nos están pasando aquí, ¿no? En nuestra realidad local. Originalmente esto viene desde una inquietud personal por saber que existen muchas historias, muchas personas, que cada quien tiene como que algo que contar, algo que han pasado, vivido y que no siempre sabemos. También nace de ahí ese proyecto, como que de este desconcierto o de ese tipo de proyectos de gente que existe y que quizás no siempre estamos tan atentos. Entonces como que vamos a intentar explicarles cómo van haciendo desde su concepción más principal hasta cómo fuimos adquiriendo más forma y cómo fue naciendo en sí el proyecto. En sí, el proyecto, si han visto alguno de los videos, si no, como que ahorita vamos a enseñarles algunos de los que hemos hecho, verán que tienen un fuerte carácter social y político, y si bien esa es parte de la intención y es parte de las temáticas que nos gusta explorar, sobre todo en un lugar como aquí en Monterrey, también nos gusta contar historias de gente que tienen proyectos por su propia cuenta, que están haciendo cine, que están haciendo teatro, o yo qué sé, ¿no? Cualquier tipo de disciplina a la que se dediquen. Parte de lo más importante es como crear una especie de acervo digital, en el sentido de que nuestro medio es lo digital, ¿no? La fotografía, el video. En Monterrey es un lugar muy interesante del cual hablar, porque tiene mucha historia, pero no sabemos cuál es esa historia. Entonces hay mucha desmemoria. Pues algo que he aprendido por la mala quizás, y como que el intentar hacer los proyectos que hemos hecho, desde los que hemos empezado, he descubierto una gran cantidad de información, de datos históricos que no sabemos, y a mí me sorprende mucho. Parte de cómo nacen esos proyectos nacen del por qué no sé estas cosas, por qué no sabemos estas cosas. Entonces, una de las finalidades de Voces de la Ciudad es crear un acervo, un registro de lo que está pasando ahorita, con la intención de que en el futuro no olvidemos lo que nos está pasando ahorita, ¿no? Lo histórico siempre nos ayuda a responder el por qué somos como somos ahorita, en la actualidad. Lo histórico siempre nos ayuda a que no caigamos en los mismos errores. Y Monterrey es una ciudad que tiene muchas batallas, es una ciudad que tiene muchos problemas, que de alguna u otra manera todos están conectados. Cuando empiezas a estudiar y empiezas a investigar, te das cuenta de que todo va de la mano, y que si somos más conscientes de todo ese tipo de problemas y podemos compartirlos con los demás, quizás nos ayude a crear una mejor conciencia, un mejor orgullo y también una mejor historia de lo que somos y de lo que podríamos ser. Entonces por eso como que es parte de nuestra identidad, ¿no? Y parte del orgullo del proyecto. De hecho, nosotros somos egresados ambos de aquí, de hace 2 años, de la carrera de lenguajes, y por eso empezamos a usar estos medios como la fotografía y el video para registrar las cosas que estaban sucediendo en la ciudad, ¿no? Porque es lo que nosotros sabemos hacer, ¿no? Y fue el medio que
encontramos, vamos a, por ejemplo, acudimos a algunas marchas, ver lo que está haciendo la gente, cuáles son sus inquietudes, qué es lo que se pide, que muchas veces son cosas en las que los medios no hablan o hablan de manera negativa, ¿no? Lo que les conviene, ¿no? Como retratar todas estas luchas sociales y quiénes están detrás de ellas. Empezamos, donde nace Voces fue hace 2 años. 2 años, sí. Con una entrevista que le hicimos a Ramiro Garza. ¿Quieres contar? Sí, bueno, antes de hablar, Ramiro, qué bueno que mencionaste lo de los medios. Yo pensaba decirlo más adelante, pero qué bueno que lo mencionas porque hay una diferencia entre hacer documental y hacer lo que es un periodismo. La verdad, yo no estoy peleado con el periodismo, me parece una actividad y una profesión muy valiente. Pero el periodismo lo que generalmente hace, o al menos como el contacto más directo que tenemos, es que te dan los hechos, es informativo. Pero el documental, la ventaja que nos da, y quizás voy a hablar mejor después, es que nosotros lo que queremos hacer es contar historias, ¿no? O sea, no hay mejor manera de entender qué está pasando en la independencia si no estás ahí hablando con los vecinos y sabiendo sus preocupaciones, ¿no? Y no solo, eso es un caso, ¿no? O sea, con todos es lo mismo. Entonces, hemos tenido ejercicios documentales que empezamos a hacer desde aquí en la facultad. Aquí no te enseñan documental, no hay una clase referente a eso. Hicimos documentales en algunas clases, pero no hay una formación como tal. Entonces también lo que lo hacemos nace desde nuestra inquietud, nuestra intuición, desde lo que tenemos dentro, ¿no? Pero bueno, igual más adelante me adentro un poquito sobre eso, del medio del documental. Bueno, les digo que Voces nace como con la intención de como que escuchar a esa gente que está ahí, ¿no? Que puede pasar alrededor nuestro y no nos damos cuenta que quizás tienen una historia muy interesante, quizás están haciendo un proyecto muy chido y del cual podemos empatizar o queremos ayudar y crecer. Entonces, literalmente yo estaba caminando en el centro hace 2 años, no recuerdo qué estaba haciendo, pero me topé a Ramiro y Ramiro me empezó a platicar, sin querer queriendo me empezó a contar la historia de su vida y no fue como, o sea, fue así súper casual literalmente. Y como ya tenía esta intención de querer acercarme a la gente y preguntarle, ¿no? Porque yo siento que cada quien tiene una historia que contar, quizás la historia de su vida, o quizás una historia más en particular. Entonces, de repente llega Ramiro y me empieza a contar unas cosas de unos edificios que ya están muy como que viejitos y que él cuando era niño y que no sé qué. Y insisto, me empezó a contar la historia de su vida. Entonces, me empezó a contar y pues yo tenía que irme no sé dónde. Entonces sabía que me podía quedar ir hablando por horas, ¿no? Le dije, ¿sabes qué? Oye, sé que va a ser muy raro, pero te puedo pedir tu número porque me gustaría como que platicar contigo y hacerte como una especie de entrevista y que podamos darnos el tiempo de hablar contigo, ¿no? Entonces me dijo que sí, inmediatamente fui con Carla y le dije, ¿sabes qué? Me pasó esto y me gustaría mucho que pudiéramos entrevistarlo, ¿no? Entonces, ya había pensado en la idea de un video, de hacerle como grabar la entrevista, pero en ese momento como que no quería agobiarme tanto con tener que editar y qué tan largo iba a ser, o sea, la verdad no sabía no tenía el control o no tenía del todo claro cómo iba a resultar. Entonces le pedí a Carla que tomara fotografías. Entonces, estas son fotografías de Carla y yo simplemente lo estoy entrevistando con mi celular, grabé el audio y así de una manera como que muy sencilla y muy quizás hasta improvisada. Digo, muchas cosas así son, ¿no? Si no te avientas, si no lo haces, pues nunca lo vas a hacer. Entonces, de esa manera nació Voces, así muy sencillo, ¿no? Pero eso fue hace 2 años, insisto. El año pasado acudimos a un curso sobre documental, cómo crear documental que impartió el INCINE en la Escuela Adolfo Prieto y era un curso totalmente gratis y no tenías que saber nada sobre cine, sobre documental, sobre cámaras, ¿no? Eran clases, traían maestros, duró 1 o 2 semanas. Sí. Y parte de ese curso era crear una carpeta para hacer después un documental que les tenías que entregar a ellos, no era como parte de la actividad de realizar, pero el documental lo hacías por fuera, ¿no? Ellos nada más te daban como la teoría
y ya tú lo hacías y 6 meses después se los tenías que mandar. Durante la búsqueda del documental que íbamos a hacer, surgió una idea que ahorita de hecho está en proceso, tal vez más adelante les contemos de ella. Y durante esa búsqueda de ese documental conocimos a Raúl. Raúl es sociólogo y es periodista y él participó en la lucha para conseguir la autonomía de la Universidad de Nuevo León. Él participó en todas estas, de hecho él es de la UDEM, pero él andaba ahí, ¿no? Andaba con todos los estudiantes y hay muchos sucesos que pasaron en ese entonces, que aquí también había universitarios que hacían marchas, que buscaban derechos, que se peleaban, ¿no?, con los gobiernos, pero que muchos de los jóvenes de nuestra edad no conocen, ¿no?, esa historia. Y él nos contó muchas de esas anécdotas, ¿no?, de todo lo que vivió y cómo se relacionaban las generaciones de aquí del norte con las del centro, con las del sur, qué estaba pasando, ¿no?, alrededor del mundo en aquellos años, en los 60s, 70s. Y también fue algo muy interesante, ¿no? De hecho, él lo hemos encontrado en marchas, ¿no? Él sigue haciendo él tiene el mismo espíritu que tenía cuando era joven y él sigue, obviamente es periodista, sigue investigando sobre un montón de cosas que pues también no se dicen, ¿no? Él trabaja para Milenio, no, por Monitor Político, perdón. Y también es parte de lo que él nos cuenta, eso de que no es importante qué haces tú como individuo, ¿no?, sino qué hace toda tu generación, ¿no? ¿Qué legado le vas a dejar a las generaciones que vienen, ¿no? Y él sigue luchando por esas cosas, ¿no? Por inspirar a los jóvenes a que tomen la batuta y sigan, que no se dejen, ¿no? Que no se dejen vencer, que no lo que te digan es lo que tienes que hacer, ¿no?, sino lo que tú creas que es lo correcto. Y con Raúl, Raúl lo conocemos como un contacto a entrevistar en el documental que le vamos a contar más adelante, que tiene que ver con la autonomía, pero para Voces específicamente lo que hicimos fue, yo lo entrevisté lo entrevistamos en esa ocasión para el documental, y posteriormente él me dijo que me quería contar una historia de su abuelo, y yo decía, ok, acepto la entrevista, acepto la historia que me quieres contar, pero yo estaba pensando en el documental, no sé qué tanto tenga que ver con el documental que estamos haciendo, pero como que ya te entrevisto. Entonces aproveché la oportunidad para decir, bueno, ¿sabes qué? Voy a hacerle una entrevista que sea al estilo más de Voces, ¿no? Voy a preguntarte ahora específicamente sobre ti. ¿Quién es Raúl Rubio? ¿Qué es lo que has hecho? ¿Cuál es tu formación? ¿Cómo era Monterrey hace 50 años? Etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, ahí lo entrevistamos en video, eso sí, y transcribí la entrevista de igual manera, pero de ahí sacamos esa entrevista la hicimos a finales de julio del año pasado, de 2018, y la historia de su abuelo fue un sindicalista, su abuelo se llama David Cano García. Él tuvo que ver con la expropiación petrolera en los 30s y él fue un líder sindical muy importante en esa época, y además en Poza Rica, Veracruz, que es un pueblito muy chiquito, donde ahí era la principal central abastecedora de petróleo durante la Segunda Guerra Mundial. Entonces David era comunista, tenía ideas comunistas, pero fue un líder que revolucionó toda esa zona en la que él estuvo trabajando. Se preocupó mucho por los trabajadores, por la gente de ahí, porque mejoran las condiciones, por las mujeres, por los niños, por la salud, por la educación incluso, y él instauró muchas cosas. Entonces resulta que él lo mataron en agosto, el 17, 18 de agosto, y como nosotros estábamos en julio, a mí se me ocurrió la idea de que le hiciéramos un videito a Raúl que contara la historia de su abuelo. Y lo hicimos y lo estrenamos el mismo día, ¿no?, de hace un año, con la intención de como que estuviera en el aniversario de su muerte, pero recordar esa historia que muy pocos conocen, y que hasta de hecho Rubio es tío del profe Rubio de aquí, no sé si lo conozcan, es su tío. Entonces él también, pues es una historia familiar que para ellos es muy importante, que no todos saben.
y que para nosotros fue muy importante el descubrir, ¿no? Pero bueno, ese es un video que hicimos aparte, también de alguna manera tiene que ver con voces, pero en sí pues, fue la intención de hacerle una entrevista a Raúl, ¿no? Y de su generación. Como era una generación muy organizada, muy unida, muy crítica, que no se dejaba, y a mí lo más interesante es eso, que dice que como que no le importa, no tiene ego, ¿no? Él quiere que lo recuerden como un conjunto, como una generación que estaba constantemente en lucha. Bueno, como les contábamos, nosotros nos dedicamos a hacer foto y video documental, ya sea que entre los dos hacemos prácticamente de todo, pero principalmente pues yo tomo video, foto, Sergio toma foto también y yo edito video, entonces ahí como que vamos mezclando. Una de las cosas que aprendimos cuando salimos de aquí es que realmente no importan los recursos que tengas, porque muchas veces pensábamos de que bueno, pero no tenemos una buena cámara o no tenemos a veces el sonido, o no sé, nos faltan cosas, ¿no? Porque pues obviamente cuando estudiábamos aquí teníamos la posibilidad de que nos prestaban equipo, ¿no? Pero una vez afuera es como, pues no siempre vas a tener esos recursos o los mejores recursos, pero eso no debe ser como un impedimento para que, bueno, no tengo una cámara, no voy a grabar, ¿no? Es como, no, tienes que salir y hacer lo que puedas, ¿no? Con lo que tienes. Y obviamente tratar de hacer lo mejor que puedas, ¿no? Y esa fue como una motivación que encontramos para hacer realmente cualquier proyecto. Y es así como nos la hemos llevado desde que iniciamos, ¿no? Y desde que salimos de la facultad. Y estas son algunas fotografías que hemos tomado así de las marchas, de las protestas que ha habido en la ciudad. O sea, tal cual, la verdad nunca vamos con esa intención de voy a ir y voy a grabar a ver qué pasa y yo me alejo, ¿no? Es como que siempre estamos dentro de la manifestación, ¿no? No somos ajenos al acontecimiento, ¿no? O sea, realmente vamos a partes en las que sabemos que está sucediendo algo que a nosotros nos importa, ¿no? No somos, pues como decíamos, periodistas, vamos y grabamos y ya, ¿no? O sea, realmente tratamos de que las cosas que hacemos sean parte de nuestro discurso. Hablando ahorita sobre esto del documental y lo que hacemos, lo que les decía ahorita, el periodismo y el documental, a mí el periodismo que más me llama la atención son las crónicas, porque lo que hace una crónica es te transporta al suceso y te lo cuenta como si fuera una historia, ¿no? Te lo relata. Entonces, yo cuando pensaba en documental, hace mucho tiempo, cuando era niño, adolescente también todavía, yo pensaba yo cuando escuchaba documental pensaba en National Geographic y en History Channel, como que ese tipo de documental que a mí no me llama la atención y no digo que esté mal, simplemente digo que es un tipo de contenido para televisión, ¿no? Y que responde a cierto tipo de intenciones y objetivos. O sea, está bien, pero la intención, o más bien mi interés por hacer documental o registrar lo que está sucediendo, nace de un documental que yo mismo vi, no me pregunten cómo porque yo sé cómo lo encontré, de lo que pasó en Atenco, se llama Atenco rompiendo el cerco, y para mí como chavito de 15, 16 años fue un despertar muy crudo y directo a la realidad, ¿no? Para los que no sepan lo que pasó en Atenco, San Salvador Atenco es una comunidad que en el periodo de Fox querían hacer un proyecto de aeropuerto que iba a atravesar o a formar parte del terreno de las tierras suyas, ¿no? De las que ellos viven, con las que ellos conviven, ¿no? que son inherentes a su cultura. Y a mí lo que pasó es que hubo enfrentamientos, ellos alzaron su voz, no querían dejarse obviamente porque para ellos era muy importante y el Estado respondió de manera violenta en esos 2 días en particular y se violaron derechos humanos, es un crimen impune. Peña Nieto era jefe de Estado, creo, algo por el estilo. Entonces, para mí fue muy impactante ver eso y me abrió puertas como a un tipo de documental distinto, que posteriormente yo empecé a hacer reseñas de documentales, que también me abrió muchas puertas a entender y comprender mejor lo que es el documental, y de ahí nace también este ejercicio de registrar, de contar historias,
de por qué es importante, ¿no? Entonces sí, básicamente son algunas de las imágenes que hemos tomado ya sea Carla o yo durante los últimos años y que de alguna u otra manera fueron respondiendo al proyecto, ¿no? A lo que representa el proyecto, sus valores. El año pasado, en 2018, estuvimos asistiendo a varias manifestaciones que hubo de la independencia, por el proyecto de la interconexión, al 50 aniversario del 2 de octubre, entre otras cosas más. El tema del tarifazo, ¿no? De que quieren aumentar cuánto costaba el transporte público, ¿no? Que desde septiembre del año pasado surgió esto hasta ahorita que se acabó recientemente, creo que en mayo, y creo que ahorita quieren volver a hacer eso. Pero lo que voy es que como que de alguna manera también yo me acerqué mucho a la fotografía, yo le tenía mucho miedo a la fotografía, nunca me consideré bueno y experto y así, y como que siempre tenía una distancia hacia la foto, pero estando aquí en este tipo de ambiente al que yo respondo, como que me fue muy fácil empezar a hacer fotografía, y también fue una parte importante a ya conformar lo que es Voces de la Ciudad. Y ya fue cuando le dije a Carla, ¿no? De que sabes que ya, porque también hicimos videos, ¿no? También hicimos algunos videos que están en nuestras cuentas personales, pero que pueden encontrar. Hice una playlist en Voces de la Ciudad en particular bueno, más bien captura todos esos proyectos que hicimos antes de que fuéramos Voces de la Ciudad como tal. Y le dije, ¿sabes qué, Carla? Y creo que también tú también me dijiste, ¿no? De que como que ya tenemos que hacerlo, ¿no? De que ya tiene que ser oficial, ¿no? Entonces ya por esa razón empezamos hasta este año. Hubo discusiones del logo y todo ese tipo de cosas, la identidad que iba a tener, lo que íbamos a hacer. Hay muchos proyectos que queremos hacer también, ideas, y ya como tal iniciamos en este año. Hemos hecho como 5 videos, ¿no? Creo que 5 videos más o menos de distintas cosas, y esas son al menos imágenes, fotos de lo que en general, ¿no? De todo el proyecto. Este es un video que hicimos para el mes del orgullo. Está conformado por parte de videos tomados en la marcha que hubo el día primero y otro material de archivo que encontramos en internet, que es sobre la primera manifestación que hubo en ¿dónde fue? Nueva York. Hace, ¿qué? 49 años, me acuerdo. Sí, y es trascendente porque fue la primera que se hizo. No sé si conozcan como la historia de cómo nace el Día del Orgullo, pero hubo unos ataques en un bar que era gay, era para personas LGBT, y ahí pues ocurrieron muchos hechos, ¿no? Y al año siguiente de que ocurrió ese acontecimiento se hizo la primer marcha en esa ciudad, ¿no? Entonces fue como relevante y nos encantó que encontramos muy buen material de esa época y estaba disponible en internet y fue como que nunca había visto esto en mi vida, ¿no? Entonces lo mezclamos con la marcha de este año y la de ese año y hicimos que precisamente se cumplían 50 años, ¿no? Sí, creo. De esos disturbios que hubo en ese bar, pero esta marcha fue lo que ocurrió un año después, algo por el estilo de eso que ocurrió. Voy a poner otro video que es del 8M, de la marcha que se hizo referente al Día Internacional de la Mujer Trabajadora. Fue un día bastante, de hecho creo que es de las marchas más vibrantes a las que he ido. En los 2 primeros meses, en 2019, se han registrado 14 casos que se tipifican como feminicidios. Y los prejuicios. Por eso elegí este tema, porque tengo la ilusión de transformar nuestro México en un país que mira hacia el progreso, con mejores expectativas, con respeto hacia los otros y con mayores oportunidades para las mujeres. Ni una menos, ¡viva nos queremos! 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 Ni una menos. Por todas las
justicia de mi hija, Brenda Damaris González Solís, desaparecida por tránsitos en Santa Catarina. Busco justicia. ¡No estás sola! ¡No estás sola! ¡No estás sola! ¡No estás sola! Encendemos una luz hoy por aquellas que no están y aquellas que están desaparecidas. Compañeras, juntas, siempre. La Cámara de Diputados de Nuevo León, en su ignorancia, la Constitución, inaugura este año legislando para limitar los derechos reproductivos, al orquestar esta semana una aprobación express de una ley que falsamente pretende resguardar la vida, ya que en la práctica solo nos violenta y desprotege al promover el miedo, la culpa, la desinformación y la soledad. Una de cada 5 mujeres entre 15 y 49 años de edad han experimentado abuso físico o sexual. Cada año, 12 millones de niñas se casan antes de los 18 y a nivel mundial, una de cada 5 son madres antes de esta edad. Hay que abortar, hay que abortar, hay que abortar este sistema patriarcal. Hay que abortar, hay que abortar, hay que abortar este sistema patriarcal. Hay que abortar. Estado laico, Estado laico, Estado laico, Estado religión y más educación. Menos religión y más educación. Menos religión. Y les abrazo a todas ustedes, compañeras, que seguimos en esta lucha por un mundo más justo, con equidad, sin violencia y por el reconocimiento y ejercicio pleno de nuestros derechos humanos. No somos una, no somos 100. Pinche gobierno, cuéntanos bien. No somos una, no somos 100. Pinche gobierno, cuéntanos bien. No somos una, no somos 100. Pinche gobierno, cuéntanos bien. No somos una, no somos 100. Pinche gobierno, cuéntanos bien. No somos una, no somos 100. Pinche gobierno, cuéntanos bien. Bueno, estos son algunos de los videos que elegimos para mostrarles. De los que tenemos más son de este estilo, de diferentes marchas a las que hemos asistido. Nuestro objetivo también al momento de crear un producto audiovisual es que tenga la capacidad de contarte lo que está pasando, ¿no? Que no solo sean imágenes puestas a la deriva, ¿no? No es un simple registro, ¿no? Trata de contarte la historia detrás de esa marcha, ¿no? A veces es más difícil, ¿no? Pero usamos mucho, por ejemplo, los discursos que se dan, los cánticos, para crear como esta narrativa de ir armando la historia, ¿no? Y que la gente que lo vea, incluso si no sabe qué está pasando, puede entender la situación, ¿no? Y tenga un poquito más de empatía con el video. A veces son más largos, a veces más cortos, eso ya depende de el material que obtengamos. Y pues algo así es más o menos nuestro proceso, ¿no? Es ir, grabar, a ver qué pasa, ¿no? Nunca sabes realmente qué te vas a encontrar. A veces te pierdes momentos, ¿no? Pero pues ni modo. A veces grabas cosas buenas, a veces no tanto. Pero el después es revisar todo ese material,
una de las cosas que a mí me sirve mucho es como que después de ver todo, elijo como las partes más emotivas y generalmente primero encuentro lo que es el principio y lo que va a ser el final del video. Y en base a eso empiezo a crear todo lo de en medio, ¿no? Y a ver, es mover y quitar y ver cómo se ve mejor, ¿no? Es más o menos el trabajo que se hace en la edición, ¿no? Muchas veces puedes tener mucho material o cosas muy padres, ¿no? Pero si no lo acomodas, ¿no? De una manera que resulte atractiva, pues te pierdes, ¿no? Y es más o menos lo que intentamos, ya el público decidirá si sí o si no. De hecho, este video del 8M tuvo como mucho éxito cuando lo subimos a redes porque lo compartimos con una página, no sé si conozcan, se llama Sorora. Son unas chicas, de hecho salen en el video. Yo no las conozco personalmente, pero yo seguía esa página y yo sabía que ellas eran de aquí, ¿no? Entonces les mandé el video por inbox y les dije, miren, hicimos este video sobre la marcha, y me dijeron de que hasta nos hiciste llorar, ¿no? Porque de hecho se encontraron en el video y les digo, de hecho fue una marcha como muy emotiva. Entonces, gracias a que ellas lo compartieron, muchas más mujeres que están dentro de estas temáticas del feminismo lo vieron, ¿no? Entonces llegó a su público meta y fue muy agradable ver que muchas mujeres se sintieron identificadas o que les gustó el video, ¿no? Y fue algo, pues nos hizo sentir realmente muy bonito, ¿no? Cuando realmente llega a esas personas a las que está destinado, ¿no? Porque a veces, pues sí, esperas que los vean diferentes personas, pero pues si los ve gente a las que no le importa, pues ahí se queda, ¿no? Le llegó al mercado meta, o más bien al público meta. Sí, claro. No somos mercado. Exacto. Somos público, Exacto. somos personas. Audiencia. Somos audiencia. Pero como sí llegarle, pero también está increíble que esto llega a otras personas que a lo mejor no son sensibles a estos temas. Y ahí radica la posibilidad de sensibilizarse sobre